Amén, la gloria y la honra sea para nuestro buen Dios, amén. Mi amado hermano, que el Señor le bendiga, que el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, porque ciertamente la presencia del Señor está acá, amén. Y hoy crea por fe que Dios va a hacer algo grande y maravilloso en su vida, amén. Hoy el Señor pues me ha puesto en este lugar para que a través de mis labios Él le hable a usted, porque no seré yo la que le voy a hablar, sino el Espíritu Santo, amén. Y la palabra que el Señor me dio para su vida es el poder de la fe. Y les voy a leer lo que significa fe en el diccionario. Da dos significados. Y el primero dice que es creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Y punto 2 dice virtud teologal del cristianismo, que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Así que no sé cuántos vinieron a los pies de Cristo Jesús por fe, porque no le podemos ver, pero sabemos que Él existe, y la palabra del Señor nos muestra que Él envió a su Hijo unigénito a morir en esta tierra, ¿verdad?, para darnos vida y vida en abundancia. Y a través de esa primera actitud de creencia hacia Dios es que deriva todo lo demás que Dios ha preparado para nosotros. Y para ello le invito a que me acompañe al libro de Hebreos 11. Todo el capítulo nos habla acerca de la fe, pero hoy por cuestión de tiempo solo vamos a estudiar unos versículos de este capítulo. Si usted tiene tiempo en su hogar, puede escudriñarlo. El Señor nos habla ahí acerca de los varones que en el Antiguo Testamento habla que tuvieron fe y obraron conforme a la palabra del Señor aún sin ver. Y en el versículo 1 yo les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y número 1, pues a Cristo Jesús no le podemos ver ni a Dios, pero creemos que Él existe, que está en su trono y que Cristo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero que dejó a su Santo Espíritu para podernos guiar en esta tierra, amén. Ahora adelantémonos al versículo 6. Dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Muchas veces nosotros venimos a los pies de Jesús de nombre nada más, porque puede ser que de pequeño le conocimos o alguien me invitó a la iglesia y pues estoy asistiendo, pero aún no he tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Y aunque la persona que está a la par mía tal vez sí crea en Dios y vive una vida espiritual, tal vez yo no la estoy viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque nos falta este factor que es la fe. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a entender que ciertamente el Espíritu Santo está a las 24 horas dispuesto a trabajar por nosotros. No es nuestro sirviente, pero sí es nuestra compañía en esta tierra, porque el Padre, Jesús mismo dijo, que no nos iba a dejar solos en esta tierra. Y yo no sé si usted ha tomado de aliado al Espíritu Santo para los momentos difíciles de su vida o no, pero si no lo ha hecho, hoy el Padre le está diciendo: no estás solo, yo te dejé al Espíritu Santo y en Él puedes encontrar el refugio que necesitas, amén. Ahora acompáñenme el versículo 33. Dice: por la fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron la boca de los leones. Acá nos habla referente a los hombres que les mencionaba, ¿verdad? Un ejemplo de ellos es Abraham, que recibió la promesa de ser padre de muchedumbre, y muchos otros varones que recibieron promesas de Dios, ¿verdad? Y solo por la fe lograron hacer muchas cosas. En este versículo dice: recibieron lo que Dios había prometido, pero también en otros versículos más adelante, si usted puede leerlo, menciona que no todos recibieron
lo que Dios les había prometido. Como en el caso de Abraham, ¿verdad? Dios le dijo que iba a ser padre de muchedumbre, pero él no logró ver cómo el pueblo de Israel logró hacerse grande, ni tampoco sus hijos, ¿verdad? Y también al que le dio la promesa de llegar a la tierra prometida, igual Abraham le dijo que saliera de su parentela, que iba a ir a un lugar que fluía leche y miel, y tampoco lo pudo ver, ¿verdad? Ni su hijo Isaac, ni Jacob, ni José tampoco, ni Moisés, que fue el varón que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, tampoco vio la tierra prometida. Pero ellos por fe creían que los demás sí lo iban a lograr. Y hoy no sé si Dios le ha dado promesas que usted tal vez considera que sus ojos ya no lo logren ver, pero trabaje porque esa palabra de Dios se cumpla en sus generaciones venideras. Yo ayer les comentaba a los hermanos y les decía que mi anhelo más grande era ser mamá, pero ya que al momento que me tocaba hacerlo, pues ya hay un poco de temor, ¿verdad? Porque el cuerpo humano pues se resiente, es cansado, es bonito, pero también hay una gran responsabilidad. Y mi mayor temor era, Señor, yo no quiero traer hijos a este mundo y que se pierdan. Yo no quiero que yo tenga mi vida en ti, pero mis hijos algún día yo ya no esté, ellos se vayan a perder. Y el Señor me daba una palabra y me decía, no te preocupes porque tus hijos no se van a perder. Y yo recibí la palabra, pero recibir una palabra implica también, amado hermano, poner por obra. Y eso implica que yo como madre tengo que enseñarle a mi hijo a confiar en Dios, a creer en su palabra, a cumplir sus mandamientos y a enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo para que él viva con temor del Señor. Porque si no, de todo modo, la palabra que el Señor me dio, que él no se va a perder, no se va a cumplir si yo no actúo. Amén. Así que si usted ha recibido palabra del Señor, empiece a obrar y a caminar en ella. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Acompáñeme al libro de Santiago en el capítulo 2. Vamos a leer varios versículos del 17. El 17 vamos a leer y de ahí vamos a ir leyendo algunos nada más de este capítulo también. Si usted ya lo tiene, diga amén. Yo les voy a seguir leyendo la versión de Dios habla hoy, y Santiago 2:17 dice: así pasa con la fe, por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. En el versículo 20 dice, en esta versión dice: no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Por gusto es que el Señor nos hable y nos hable y recibamos en ese momento la palabra, pero no caminemos en ella. Si el Señor le ha prometido que usted va a ser bendecido, no se quede sentado esperando que la bendición llegue. Empiece a buscar estrategias de qué nuevos negocios puede hacer, de en qué puede trabajar, en qué puede invertir usted su dinero. Si el Señor le dio una palabra de que usted iba a ser sano en cierta área de su cuerpo, pero usted sigue consumiendo los alimentos que sabe que lo dañan, no está actuando en fe. Ciertamente muchas veces el Señor nos permite pasar situaciones difíciles para probar nuestra fe, pero también para que seamos conscientes de que somos templo y morada del Espíritu Santo y por ende debemos de cuidar nuestro cuerpo. Amén. Continuemos ahí en el versículo 22. Nos habla de este varón de Abraham, y dice: y puedes ver en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. En el 23 dice: así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo, y Abraham fue llamado amigo de Dios. El 24 dice: ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. La historia de Abraham realmente yo no la hubiera querido pasar, ¿verdad?, en carne propia, de tener que obedecer la voz del Señor de sacrificar a mi hijo, ¿verdad? Sabiendo Abraham que era su único hijo, ¿verdad? Y que posiblemente ya nunca más iba a tener la oportunidad de tenerlo, pero su fe fue tan grande y obediencia al Señor que me imagino él pudo haber pensado:
o Dios lo resucita o Dios me provee de otro hijo para hacerme padre de muchedumbre. Pero él no dudó en ningún momento y Dios vio eso y le agradó. Muchas veces el Señor, amado hermano, hoy no nos está pidiendo un hijo, pero sí nos está pidiendo que sacrifiquemos muchas cosas. A veces nuestras debilidades son las que el Señor pide que sacrifiquemos. Por ejemplo, el tiempo. A veces preferimos trabajar y no buscar la presencia del Señor. A veces el Señor nos pide que sacrifiquemos lo que más nos agrada, un deporte, algún juego, alguna otra actividad. El Señor nos pide que sacrifiquemos tiempo para buscarle de mañana. Los días miércoles el ministerio pues se levantan hombres y mujeres de madrugada a orar y muchas veces no lo hacemos. A veces Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos algo, pero no lo hacemos, hermanos. Y por eso es que no recibimos las bendiciones del Señor. Así que hoy proponga en su corazón, si usted ha sentido que el Señor le ha pedido que sacrifique algo y no lo ha hecho, hágalo, porque mayores cosas el Señor tiene preparado para usted. Amén. Vamos a leer el versículo 26 y dice: en resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Amado hermano, hoy en día el mundo cree que nosotros los cristianos estamos locos y realmente estamos locos por amor al Señor y porque tal vez a veces hacemos cosas que para la mente humana nada que ver, ¿verdad? Pero si nosotros no demostramos con hechos que al Dios que nosotros adoramos tiene poder para sacarnos de donde estamos, para libertarnos, para sanarnos y para levantarnos de donde la gente nos vio que estábamos tirados, si la gente no ve eso, amado hermano, no cree en el Señor. Pero para eso nos llamó Dios, para ser testimonio, para ser testigos de su poder. Así que si usted ha creído que Dios se ha olvidado de usted porque usted está pasando situaciones difíciles o está en tribulación, en angustia, crea que Dios lo va a sacar de ahí porque quiere glorificar su nombre a través de su vida. Amén. Ahora acompáñeme al libro de 1 Corintios 2. Vamos a leer varios versículos también. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer desde el versículo 9 al 13. Yo les voy a leer la versión traducción lenguaje actual y dice lo siguiente: como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Amén. Y respecto a esto, amado hermano, el Espíritu Santo está todos los días ahí con nosotros y muchas veces nos está hablando y nos está dando a conocer secretos del Padre, secretos sobre nuestra vida, de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque la Biblia dice que el Padre nos revela las cosas antes de que salgan a la luz. Y si usted no tiene esa comunicación con el Espíritu Santo, se ha estado perdiendo de que Él le cuente muchas cosas que Dios ha preparado para su vida. Y por eso es que muchas veces no salimos de ese hoyo, por así decirles, en el cual estamos encerrados diciendo: no voy a poder, no voy a salir, Dios no me va a sacar de acá. Pero el Espíritu Santo está ahí constantemente hablándonos y moviéndonos a ver su gloria y a contemplar lo que Dios ha preparado para nosotros. Vamos a seguir leyendo en el versículo 14 hasta el 16 y dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales,
pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Hoy, amado hermano, el Señor quiere que usted ya no piense con la mente humana, que los pocos pensamientos que el hombre puede llegar a tener, la poca visión que el ser humano pueda tener. Hoy tenga la mente de Cristo, de visualizarse como Dios lo ve, como un hombre y como una mujer de bien, guerrero, valiente, dispuesto a luchar por lo que Dios ha preparado para su vida, dispuesto a clamar, a doblar rodillas por aquellos seres queridos que aún no han venido a los pies del Señor, dispuestos a sufrir lo que sea necesario para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Hoy les quiero contar un poco de mi testimonio de cómo Dios ha tratado conmigo el aspecto de la fe. Es fácil creer por un milagro o por una petición que uno tiene en su corazón, pero más difícil es creer cuando nuestra fe es probada. Le comento, el Señor a mí pues me ha bendecido y he tenido la dicha de haber creído en la palabra, de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque el Señor bendice. Y recuerdo, y viene a mi memoria la primera, bueno, no sé si fue la primera vez que yo diezmé, pero lo hice en obediencia al Señor, y recuerdo que di 20 quetzales, y a los pocos días vino una persona y me regaló 20 quetzales. Pude ver que si yo era fiel, Dios iba a ser fiel conmigo y me iba a dar siempre lo que yo necesitaba. Y créanme que ese pequeño acto empezó a ser de bendición para mi vida, para gloria y honra del Señor. Al momento que ya yo tenía que ir a trabajar, no hubo necesidad de ir a dejar papelería, no anduve en entrevistas, sino que simplemente me preguntaron: Carla, ¿usted desea trabajar? Y mi respuesta fue: bueno, déjeme consultar primero, ¿verdad? Todavía con eso. Y me dieron el trabajo. Pero yo sabía que tenía que seguir siendo fiel con el Señor, y otra enseñanza era de entregar nuestras primicias. Y le dije: papá, ¿me haces favor de seguirme manteniendo este otro mes? Porque yo voy a dar mi primer sueldo al Señor, porque esa es la primicia de este nuevo trabajo. Y se la entregué al Señor, y el Señor me bendijo abundantemente en ese trabajo, amado hermano, que durante mucho tiempo pues dejé de trabajar, gracias a Dios, y logré juntar para poder seguirme manteniendo, ¿verdad? Y pues Dios ha sido fiel, amado hermano. Si usted tiene la palabra en sus manos y hay promesas del Señor y usted no ha querido ver la gloria de Dios, es porque usted lo ha permitido, amado hermano. Pero el Señor siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a que usted venga delante de Él y le diga: Padre, yo voy a creer hoy a tu palabra y voy a ver tu gloria. Amén. Vamos a seguir leyendo en la palabra del Señor en Santiago. Ahora nos vamos al capítulo 1, versículo 2, vamos a leer hasta el 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Les voy a leer la versión de Reina Valera y dice en el versículo 2, Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén.
nos vamos a detener ahí, vamos a analizar nuevamente el versículo 2 que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y pues el Señor prueba nuestra fe, amado hermano. Y le voy a contar otro testimonio, ¿verdad? Donde el Señor ciertamente probó mi fe, porque el Señor me ha mostrado que muchas veces dudamos en nuestro corazón lo que Dios puede hacer en nosotros. A veces hemos visto milagros, señales y prodigios en otros, pero dudamos que Dios lo pueda hacer en uno mismo. Y he visto la gloria de Dios en mi vida, no solamente en lo económico, como les mencionaba, a través de ser obediente y confiar en la palabra del Señor con los diezmos y las ofrendas, sino también en sanidad y en escuchar la voz de Dios. Ayer les comentaba a los hermanos y les decía, yo antes esperaba que cuando un profeta llegara a la iglesia me hablara, y siempre le decía: Dios mío, por favor, que hoy me hable el profeta, que hoy me diga algo. Y el Espíritu Santo me dijo: no esperes a que te hable, porque yo estoy para hablarte. Y muchas veces eso nos pasa, hermano. Usted espera que alguien le hable, pero el Espíritu Santo está ahí para hablarle, y por no tener la comunicación con Él nos perdemos muchas veces de palabra de bendición y de fortaleza para nuestras vidas. Y en cierta ocasión pues yo perdí un arete, creo que era cuando estaba embarazada de mi hijo, y lo anduve buscando pero no lo encontré, y así quedó. Pasó el tiempo y entonces dije yo: Padre, yo he sido fiel contigo, te he dado mis diezmos y mis ofrendas, y no es posible que yo pierda una pieza que no compré, pues, pero me regalaron, ¿verdad? Y le dije: Señor, yo sé que tú eres fiel. Y el Señor fue fiel, amado hermano, que pasado tal vez un año de que lo había perdido, lo encontré en mi casa. Y dije: gracias, Padre, porque tú concedes los anhelos y deseos más profundos del corazón de tus hijos. Y a veces creemos que son cosas insignificantes, amado hermano, pero a través de esas pequeñas cosas y de ver esa gloria de Dios en nosotros, Dios nos está preparando y está fortaleciendo nuestra fe para cuando venga el tiempo de la prueba. Y el tiempo de la prueba llegó. Este año, a principios, estaba yo con la ilusión de que posiblemente iba a ser mamá nuevamente. Me fui a hacer mi chequeo y me dijo la ginecóloga: no hay embarazo, posiblemente es un retraso, ¿verdad? Y entonces siempre está pendiente. Y así quedó. Pero mi papá me dijo: siempre está pendiente porque no se sabe, ¿verdad? Dios no quiera, se puede dar una pérdida. Y entonces vino la palabra del Señor a mi corazón, y de tener esa dicha de comunicar con el Espíritu Santo, me dijo: ¿te recuerdas que perdiste un arete y aún así lo recuperaste? Y hoy te digo, nunca vas a perder un bebé. Y esa palabra quedó grabada en mi corazón. Pasó el tiempo y la siguiente vez pues me hice una prueba de embarazo, y esta vez sí salió positiva. Entonces dije: bueno, gracias, Señor, porque era lo que deseamos y tú ya lo estás mandando, ¿verdad? Es a tu tiempo y no el mío. Pero para mi sorpresa, cuando fui a la primera consulta con otra ginecóloga, me dijo: mira, pues sí estás embarazada, pero el proceso de embarazo es por etapas y no sabemos en qué etapa estás. Si estás en la primera etapa, pues todo va bien, aún no se ve nada, solamente una pequeña bolsita, pero hay que esperar el tiempo. Pero si en dado caso ya estás en la segunda etapa, hay problemas, me dijo. No te diré que procede, sino que vamos a esperar más tiempo, y cuando regreses yo te voy a decir que procede. Pasó el tiempo y pues clamábamos al Señor de que se hiciera su voluntad, ya sea que en los siguientes días se formara algo, y si no, pues que el Señor tomara el control. Y recordando esa palabra que el Señor me había dicho, que no iba a perder ningún bebé, cuando ya me tocaba el tiempo de ir nuevamente con la ginecóloga, pues ya no logré llegar, sino que de emergencia me fui al IX. Estando allá, pues me hicieron prueba de sangre nuevamente para confirmar si había o no embarazo, y pues el examen daba positivo.
Entonces me dijeron, señora, usted presenta amenaza de aborto, puede, y me trasladaron a la capital. Al estar en la capital, pues cuando me estaban atendiendo a mí, escuché que le dijeron a otra señora, viera que usted no tiene nada, presentaba síntomas de embarazo, pero acá la bolsita aparece vacía y lo que procede es hacerle un procedimiento llamado legrado para retirar lo poco que se le había formado. Y escuché cuando esta señora lloraba y decía, no, porque yo sí sé que había un bebé, decía ella, y se fue a llorar al baño. Y yo todavía esperando a que me dieran a mis resultados, ¿verdad? Fui al baño yo también y fui a orar por esta mujer y le dije, Dios tome el control y si es la voluntad del Señor, pues que se realice lo que el médico diga, ¿verdad? Pero ella lloraba y decía, yo ya me había ilusionado con un bebé. Y yo en mi mente pensando, bueno, no sé qué me van a decir a mí también, ¿verdad? Hay incertidumbre en mi caso. Y cuando regresé nuevamente que me hicieran a mí el ultrasonido, pues como resultado me dicen lo mismo que le habían dicho a la señora, ¿verdad? En ese momento yo dije, Padre, gracias porque me habías preparado y me habías dicho que no iba a perder a un hijo. Y ciertamente no había nada, amado hermano, sí estuve embarazada, pero nunca se formó nada. Y me dijeron lo que procede es lo mismo, retirar lo poco que se había formado. Y entonces dije, Señor, tú me diste la palabra de que no iba a perder un hijo. Entonces, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Porque si no hay nada, bien hubieras podido evitar, ¿verdad? Todo esto. Pero el Espíritu Santo me dijo, lo hice porque era el tiempo de probar tu fe. Quería probar de qué estabas hecha. Quería además mostrarte mi fidelidad, que creyeras en mi palabra y para que fueras de testimonio a otros. Así que hoy le puedo decir, Dios es fiel, amado hermano, y si usted está en este tiempo de la prueba, no tema y no deje que el enemigo le robe la paz, porque Dios siempre ha sido fiel a su palabra. Amén. Dele fuertes palmas al Rey y le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y a creer que si estamos en una etapa difícil en nuestra vida, no es porque Dios sea malo, sino porque Dios está preparando su corazón para mostrarle su gloria y lo venidero será mucho más glorioso. Amén. Padre bendito de los cielos, hoy venimos ante tu presencia, Señor.